La abandonaron embarazada en medio del monte, hasta que un millonario vio el humo entre los árboles. La dejaron en el kilómetro 43 de la carretera a Tapalpa, no en un pueblo, no cerca de una gasolinera, ni de una casa, ni de ningún lugar donde hubiera personas que pudieran ayudar. En el monte, con los pinos y el frío de las 4 de la tarde en la Sierra de Jalisco y la bolsa de tela que Esperanza Ruiz había armado esa mañana sin saber exactamente para qué la armaba, solo sabiendo que algo le decía que debía tenerla lista. Tenía 7 meses de embarazo. Y el hombre que la había llevado hasta ahí, el hombre que 8 meses atrás le había dicho que la quería y que iban a salir adelante juntos, había esperado a que ella bajara del carro con la bolsa y luego había acelerado sin decir nada más. Las luces traseras desaparecieron entre los árboles. Esperanza se quedó parada en la orilla del camino de terracería con la bolsa en la mano y el frío entrando por la chamarra delgada, que era lo único que había traído, porque en la prisa de salir de Guadalajara no había pensado en que en el monte siempre hace más frío de lo que uno espera. No lloró, no en ese momento. Miró el monte, los pinos, el camino de tierra que se perdía en 2 direcciones. El cielo que empezaba a tener ese color de las 5 de la tarde en noviembre, ese naranja que dura 3 minutos antes de volverse gris. Y pensó, con la calma específica de quien no tiene opción de no ser calmada, necesito fuego. Esperanza Ruiz tenía 24 años y había nacido en un pueblo de la Sierra de Michoacán, donde la gente todavía sabía cosas que la ciudad había olvidado. Sabía hacer fuego. Lo había aprendido de su abuela, que decía que una mujer que sabe hacer fuego nunca está completamente perdida. Sabía distinguir qué madera prende bien y cuál no. Sabía que el humo sube y que el humo se ve desde lejos y que un buen fuego en el monte es la diferencia entre que alguien te encuentre y que no te encuentre. Buscó madera seca debajo de los pinos donde la lluvia no había llegado. Encontró suficiente. Encontró también un encendedor en el fondo de la bolsa que no recordaba haber puesto pero que estaba ahí, que era exactamente el tipo de cosa que los ángeles de guardia ponen en los bolsos de las mujeres embarazadas que van a necesitarlos. Hizo el fuego junto a una roca grande que cortaba el viento. El humo subió, derecho, visible, como una señal en el cielo gris de noviembre. Esperanza se sentó junto al fuego con la bolsa contra el pecho y esperó. No sabía exactamente qué esperaba. Solo sabía que el fuego era lo correcto y que lo correcto a veces tiene que hacerse antes de saber por qué. Santiago Villanueva vio el humo a las 5:10 de la tarde. Iba en su camioneta por la carretera a Tapalpa, de regreso al rancho, después de una reunión en Guadalajara que había durado más de lo previsto. Santiago tenía 42 años y era dueño de 4,000 hectáreas de tierra en la Sierra de Jalisco, propiedades ganaderas que había heredado de su padre y que había duplicado en 20 años de trabajo, que no había sido fácil en ningún momento, pero que había resultado en algo sólido. El humo salía de entre los pinos a unos 200 metros de la carretera. Santiago conocía ese monte. Lo conocía desde niño, cuando su padre lo llevaba a caminar por ahí los domingos. Sabía que no había ninguna casa ni ningún rancho cerca que justificara ese humo. Detuvo la camioneta. Bajó. Caminó hacia donde venía el humo con esa calma de quien ha vivido suficiente tiempo en el campo para saber que los accidentes en el monte no esperan a que uno se prepare para atenderlos. La encontró junto a la roca grande. Una mujer joven, con la chamarra delgada y la bolsa de tela y el vientre que hacía completamente visible, que estaba embarazada y avanzada, sentada junto al fuego con esa postura de quien está usando toda la energía disponible en mantenerse tranquila. Esperanza lo miró cuando escuchó los pasos, no con miedo, con evaluación.
La mirada de quien ha aprendido que no todos los que se acercan vienen a ayudar y que conviene saber en qué categoría cae el que llega antes de decidir qué hacer. Santiago se detuvo a unos metros, lo suficiente para no parecer amenaza. ¿Está bien? Por ahora sí. ¿Qué pasó? Esperanza lo miró durante un momento. Me dejaron aquí. Santiago procesó eso. Miró el vientre, miró la chamarra delgada, miró el fuego que Esperanza había hecho con madera seca y que ardía con una eficiencia que no era de principiante. ¿Hace cuánto? Hora y media, más o menos. ¿Le duele algo? El frío, nada más. Santiago miró el cielo. Quedaba luz para media hora, quizás menos. Hay un rancho a 20 minutos de aquí, dijo. Tiene cuarto, tiene comida y tiene calefacción. Mi encargada puede atenderla esta noche y mañana la llevo a donde necesite ir. Esperanza lo miró, no con la gratitud inmediata y efusiva de quien acepta lo que le ofrecen sin pensar, con esa evaluación tranquila de quien sabe que las decisiones tomadas con prisa en el monte pueden tener consecuencias peores que el frío. ¿Cómo se llama usted? Santiago Villanueva. Soy dueño del rancho La Esperanza, que está 2 kilómetros montaña arriba. Una pausa. Y usted puede verificar eso en cuanto tenga señal en el teléfono. Algo en esa respuesta, en la manera directa y sin adorno con que Santiago dio su nombre y ofreció la verificación, le dijo a Esperanza lo que necesitaba saber. Se levantó. Está bien. El rancho La Esperanza tenía ese nombre desde antes de que Santiago lo heredara, y él nunca había pensado mucho en la coincidencia hasta esa noche, cuando la mujer que había encontrado en el monte resultó llamarse exactamente igual. Doña Guadalupe, la encargada del rancho que llevaba 18 años ahí y que era de las personas que resuelven las situaciones antes de preguntar si pueden resolverlas, recibió a Esperanza sin drama ni comentario innecesario. Le dio ropa abrigada, le calentó caldo, le preparó el cuarto de huéspedes con 2 cobijas extras porque el frío de noviembre en la sierra no era el mismo de la ciudad. Esperanza comió en silencio. Santiago se sentó en la mesa frente a ella, no porque fuera a interrogarla, sino porque le parecía descortés dejarla comer sola después de lo que había pasado. No hizo preguntas mientras comía. Cuando Esperanza terminó, puso las manos sobre la mesa y dijo: «Gracias. No hay de qué». Silencio. «¿Quiere contarme qué pasó?», dijo Santiago. «No tiene que hacerlo, pero a veces ayuda a decirlo en voz alta». Esperanza lo miró y contó. No todo, lo suficiente. El hombre de Guadalajara que había dicho que la quería. El embarazo que él había recibido primero con silencio y luego con distancia, y luego con la propuesta de que lo mejor era que ella se fuera a casa de su familia en Michoacán. La discusión de esa mañana, el carro, el kilómetro 43. Santiago escuchó todo sin interrumpir. Cuando Esperanza terminó, dijo una sola cosa: «¿Tiene familia en Michoacán?». «Mi abuela tiene 82 años. ¿Puede ir ahí?». Esperanza pensó en su abuela, en la casa pequeña en el pueblo de la sierra, en lo que significaría llegar ahí con 7 meses de embarazo y sin nada más que la bolsa de tela. «Puedo», dijo. «No sé si deba». «¿Por qué no deba?». «Porque mi abuela es vieja y no necesita este problema encima». Santiago la miró. «¿Usted cree que su abuela lo vería como un problema?». Esperanza pensó en eso. Pensó en su abuela que le había enseñado a hacer fuego, que había dicho que una mujer que sabe hacer fuego nunca está completamente perdida, que era el tipo de persona que cuando uno llega con problemas no pregunta si puede ayudar, sino directamente en qué ayuda. «No», dijo finalmente, «no lo vería como un problema. Entonces ya tiene a dónde ir». Esperanza asintió despacio. Doña Guadalupe apareció en la puerta de la cocina. «El cuarto está listo cuando quiera». Esperanza se levantó.
En la puerta de la cocina se detuvo y miró a Santiago. ¿Por qué paró? Santiago tardó un momento. Porque el humo estaba ahí y no había razón para no parar. Era la respuesta más simple que podría haber dado. Y también la más exacta. Esperanza asintió y fue al cuarto. A la mañana siguiente, Santiago la llevó a la central de autobuses de Tapalpa. En el camino casi no hablaron. El monte de noviembre pasaba por las ventanas de la camioneta con esa luz de mañana que tiene la sierra de Jalisco, limpia y fría, y con ese olor específico de los pinos después de la noche. En la central, Santiago compró el boleto a Michoacán. Esperanza protestó. «No es necesario». «Ya sé que no es necesario. No tengo cómo devolverle. No le pedí que me lo devolviera». Esperanza lo miró. Santiago le extendió el boleto y también un papel doblado. «Ahí está el número del rancho. Si en algún momento necesita algo, llame». Una pausa. «Y si nace sana, avíseme. Me da gusto saber cómo termina la historia». Esperanza tomó el boleto y el papel. El autobús salió 10 minutos después. Santiago se quedó parado en la entrada de la central hasta que las luces traseras desaparecieron, esta vez en la dirección correcta. Luego subió a la camioneta. Manejó de regreso al rancho con el monte a los lados y el cielo azul arriba, y esa sensación específica de quien hizo lo correcto sin ninguna complicación adicional, la sensación más simple y más honesta que existe. La niña nació en diciembre. Esperanza la llamó Luz, no por ninguna razón elaborada, porque era lo que había en ella cuando nació, algo que alumbraba aunque fuera pequeño. Llamó al rancho 3 días después. Contestó doña Guadalupe, que pasó el teléfono a Santiago con una expresión que él no vio, pero que era la expresión de quien ya sabía exactamente quién llamaba antes de pasar el teléfono. «Señor Villanueva». «Esperanza. ¿Cómo está?» «Bien. Nació la niña». «¿Cómo están las dos?» «Bien las dos. 3 kilos 200. Se llama Luz». Santiago sonrió. Era una sonrisa que doña Guadalupe sí vio desde la puerta de la cocina y que guardó para sí misma con esa discreción de las personas que llevan 18 años en un lugar y que saben cuándo algo importa sin necesidad de que nadie se lo diga. «Me alegra mucho», dijo Santiago. «A mí también». Pausa. «Gracias, señor Villanueva, por parar». «No hay de qué, Esperanza». Colgaron. Santiago se quedó con el teléfono en la mano un momento. Miró por la ventana del rancho el monte de diciembre, que tenía esa quietud específica del mes en que el año termina y en que las cosas se asientan en el lugar que les corresponde. Pensó en el humo entre los árboles, en que había parado sin pensarlo, en que a veces las decisiones más importantes son las que se toman antes de tener tiempo de dudar. Y en que Luz era un buen nombre para una niña nacida en diciembre, en la sierra de Michoacán, de una madre que sabía hacer fuego en el monte y que nunca iba a estar completamente perdida. Para entender lo que Esperanza Ruiz era antes del kilómetro 43, hay que entender de dónde venía. Había nacido en San Isidro, Mazatepec, un pueblo de 120 personas en la sierra de Michoacán, donde el tiempo funciona diferente que en las ciudades, más lento, más ligado al ciclo de las lluvias y de las cosechas, con esa densidad específica de los lugares donde todos se conocen y donde el conocimiento de unos sobre otros se acumula durante generaciones. Su abuela, Petra, había sido partera durante 40 años. Había traído al mundo a la mitad de los habitantes de San Isidro y a los hijos de varios pueblos cercanos, con esas manos que sabían exactamente lo que hacían porque lo habían hecho suficientes veces para que el conocimiento ya no viviera en la cabeza sino en los dedos. Petra le había enseñado a Esperanza las cosas que consideraba fundamentales para una mujer: cómo hacer fuego,
cómo reconocer las plantas medicinales del monte, cómo leer el tiempo en el cielo antes de que llegara la lluvia, y cómo mantenerse tranquila cuando las circunstancias pedían pánico, porque el pánico, decía Petra, es el lujo de quien tiene tiempo de darse ese lujo. Y las mujeres que cuidan de otros rara vez tienen ese tiempo. Esperanza había crecido con esas enseñanzas sin saber exactamente cuándo las iba a necesitar. Las necesitó a las 4 de la tarde de un martes de noviembre en el kilómetro 43. Había llegado a Guadalajara 3 años atrás, buscando lo que busca la gente que viene de los pueblos pequeños a las ciudades grandes. Más opciones. Había estudiado enfermería en el CBTIS de su pueblo y había conseguido trabajo en una clínica del IMSS en la colonia Oblatos, turno de mañana, con un sueldo que no era generoso, pero que le alcanzaba para el cuarto que rentaba y para mandar algo a su abuela cada quincena. Rodrigo Méndez lo había conocido en la clínica. Era paciente frecuente por un problema crónico de la rodilla que requería controles cada 2 meses. Era 12 años mayor que ella. Trabajaba en una empresa de logística, tenía esa manera de hablar de los hombres que saben que son atractivos y que han aprendido a usar eso como primera herramienta en cualquier situación. Esperanza lo había visto con claridad desde el principio, o creía haberlo visto. Lo que no había visto, porque nadie lo ve hasta que ya es tarde, era la diferencia entre un hombre que dice que está listo para algo y un hombre que realmente lo está. Cuando el embarazo llegó, Rodrigo dijo primero que estaba bien, luego dijo que necesitaba tiempo para pensarlo, luego dijo que quizás lo mejor era que ella se fuera a Michoacán a tener al bebé con su familia, y luego, cuando Esperanza le dijo que no iba a irse a ningún lado sin una conversación real sobre lo que iban a hacer juntos, Rodrigo tomó esa decisión que terminó en el kilómetro 43. Esperanza no había luchado cuando el carro se detuvo, no porque no tuviera fuerzas, sino porque sabía, con esa claridad que a veces llega cuando las cosas se ponen lo suficientemente claras como para no dejar margen de ambigüedad, que un hombre que hace eso ya tomó su decisión y que luchar contra una decisión tomada es gastar energía que se necesita para otra cosa, para hacer fuego, por ejemplo. Santiago Villanueva tenía 42 años. Y había aprendido a vivir solo de la manera en que aprende uno cuando la soledad no fue una elección, sino una consecuencia. Su esposa, Mariana, había muerto hace 6 años en un accidente en la carretera a Guadalajara. No habían tenido hijos. El rancho La Esperanza, que había sido de su padre y que él había expandido con trabajo y con las decisiones correctas tomadas en los momentos correctos, era lo que quedaba de un proyecto de vida que había planeado ser diferente. No era un hombre triste exactamente. Era un hombre que había aprendido a estar en el mundo de una manera que no requería que el mundo fuera diferente de lo que era, que encontraba suficiente en el trabajo concreto del rancho, en las temporadas de lluvia y de seca, en las conversaciones de los lunes con don Aurelio, el encargado del ganado, en las cenas con doña Guadalupe, que siempre ponía más comida de la que él podía terminar porque, según ella, un hombre que come poco piensa mal. Pero había cosas que el rancho no llenaba. Las noches de noviembre, cuando el frío de la sierra entraba por las ventanas y la casa grande estaba en silencio, y el silencio no era el silencio tranquilo de quien eligió estar solo, sino el otro silencio, el que recuerda lo que falta. Esas noches, Santiago se levantaba y caminaba por el rancho. No con angustia, con esa inquietud vaga de quien sabe que algo no está completo, pero que no tiene claro cómo completarlo, ni si completarlo es siquiera la manera correcta de pensarlo. La noche del martes que encontró a Esperanza en el monte, Santiago había caminado por el rancho hasta las 2 de la mañana. No por ella,
por el hábito de siempre, pero sí pensando en ella. No de manera romántica exactamente, de la manera en que uno piensa en algo que ocurrió y que fue significativo, sin saber exactamente por qué fue significativo. La manera en que el humo había estado ahí exactamente cuando él pasaba. La manera en que ella había hecho ese fuego sola, con madera seca y sin drama, con esa competencia tranquila de quien sabe lo que está haciendo porque lo aprendió cuando hacía falta aprenderlo. La manera en que había evaluado si podía confiar en él antes de aceptar su ayuda, con esa directness que no era desconfianza, sino inteligencia práctica, y la pregunta que había hecho en la puerta de la cocina. ¿Por qué paró? Porque el humo estaba ahí y no había razón para no parar. Era la respuesta más honesta que tenía. Pero doña Guadalupe, que lo conocía demasiado bien para que los matices se le escaparan, le había dicho esa noche después de que Esperanza se fue a dormir: «Usted habría parado de todas formas, señor, con humo o sin humo». Santiago no le había preguntado qué quería decir, sabía qué quería decir. Doña Guadalupe Reyes llevaba 18 años en el rancho La Esperanza y sabía exactamente lo que era ese lugar y lo que necesitaba. Había llegado cuando el rancho era todavía del padre de Santiago, don Ramón, que era un hombre de carácter difícil y de lealtades profundas, y que cuando contrató a Guadalupe le dijo: «Aquí se trabaja bien o no se trabaja». Guadalupe había respondido: «Con eso no hay problema». Y habían encontrado un entendimiento que duró 15 años, hasta que don Ramón murió y Santiago heredó el rancho, y el entendimiento continuó, porque Santiago tenía el carácter de su padre en lo que importaba, y era diferente en lo que también importaba. Guadalupe conocía el rancho mejor que nadie, conocía sus temporadas, sus necesidades, sus particularidades. Conocía la manera en que crujía la madera del corredor cuando el frío bajaba de la sierra. Conocía cuántas personas cabían en la cocina sin que se sintiera llena y cuántas la hacían pequeña. Conocía los sonidos de la noche y los olores de la mañana. Y conocía a Santiago. Sabía cuándo estaba bien y cuándo estaba en esas noches de silencio que no era silencio tranquilo. Sabía cuándo el trabajo del rancho le bastaba y cuándo no le bastaba. Sabía que había algo en ese hombre de 42 años que seguía esperando algo que no había llegado todavía. Aunque Santiago nunca lo hubiera dicho en esos términos, porque no era el tipo de hombre que habla de lo que espera en términos que requieran que alguien más lo entienda. Cuando Santiago llegó con Esperanza esa tarde de noviembre, Guadalupe la recibió sin hacer preguntas innecesarias, porque las preguntas innecesarias son las que se hacen para satisfacer la curiosidad de quien pregunta y no la necesidad de quien llega. Le dio ropa, le calentó caldo, le preparó el cuarto. Y más tarde, cuando Esperanza dormía y Santiago caminaba por el corredor con esa inquietud de siempre, Guadalupe le puso una taza de café en las manos y dijo: «Hizo bien en parar». Era lo que había que hacer. Sí, pausa, pero no todos paran. Santiago tomó el café. «¿Cómo está?» «Bien, fuerte. Esa muchacha tiene algo». Guadalupe pensó en cómo decirlo. Hay gente que cuando le pasan cosas difíciles se rompe, y hay gente que cuando le pasan cosas difíciles se asienta. Ella es de las que se asientan. Santiago miró el monte oscuro por la ventana. «Sí», dijo. «¿Le va a dar el número del rancho?» «Ya lo pensé. Dele también algo de dinero para el camino. No mucho. Lo suficiente para que llegue a donde va sin que el dinero sea el problema». Santiago la miró. «Ya lo pensé también». Guadalupe asintió. «Buenas noches, señor». «Buenas noches, Guadalupe». La mañana del miércoles, antes de que Santiago la llevara a la central de Tapalpa, Esperanza salió al corredor del rancho a ver el amanecer.
El monte a esa hora tenía esa luz específica de las 5:30 de la mañana en noviembre, todavía azul en los bordes, con los pinos negros contra el cielo que empezaba a aclararse y con ese silencio que no es ausencia de sonido, sino la versión más completa del sonido natural, antes de que el día empiece a llenarse de los ruidos que hace la gente. Esperanza puso las manos sobre el vientre. La niña se movió. No como movimiento de alarma, sino como el movimiento tranquilo de alguien que está bien donde está y que simplemente confirma que está ahí. Esperanza pensó en su abuela Petra, pensó en San Isidro Mazatepec, con sus 120 personas y sus tiempos que funcionan diferente. Pensó en la casa pequeña de su abuela, con el fogón en el centro y las hierbas colgadas de las vigas, y ese olor específico de las cocinas, donde alguien lleva décadas cocinando, con las mismas especias en el mismo lugar. Pensó en que iba a llegar ahí embarazada de 7 meses, sin nada más que la bolsa de tela y la ropa que Guadalupe le había dado, y el dinero del boleto que Santiago había comprado. Y pensó que eso era suficiente, no porque no fuera a ser difícil, sino porque era exactamente lo que había, y porque trabajar con lo que hay siempre es más útil que desear lo que no hay. Doña Guadalupe apareció en el corredor con un termo. Chocolate caliente. Esperanza lo tomó. Gracias. Las dos se quedaron en el corredor viendo el amanecer sin decir más. Había algo en ese silencio compartido de dos mujeres que no se conocían, pero que reconocían en la otra el tipo de fortaleza que no se anuncia, sino que simplemente está, que no requería conversación para ser real. Cuando la luz fue suficiente para ver el monte completo, Guadalupe dijo, «¿Tiene todo lo que necesita para el camino?» «Sí». «¿Comió algo?» «No todavía». «Entonces no tiene todo lo que necesita». Y se metió a la cocina. Esperanza casi sonrió. En la central de autobuses de Tapalpa, mientras esperaban que anunciaran el autobús, Santiago le preguntó algo que había estado pensando desde la noche anterior. ¿Tiene claro qué va a hacer cuando llegue? Esperanza pensó en eso. Llegar primero, dijo. Lo demás se ve después. ¿Y el trabajo? ¿La clínica? Voy a pedir licencia. Tengo derecho a 3 meses por maternidad. Después veo. ¿Y el padre de la niña? Era la pregunta más difícil. Esperanza tardó más en responderla. No sé si va a querer estar presente, y si no quiere, no lo voy a obligar. Pausa. Un padre que está porque lo obligaron no sirve de mucho. Santiago asintió. ¿Tiene miedo?, dijo. Esperanza lo miró. Mucho, dijo. Pero el miedo no desaparece antes de hacer las cosas, desaparece después. Santiago la miró durante un momento. Era una frase que tenía el peso específico de algo que alguien aprendió de verdad, no de algo que alguien leyó o escuchó y repitió. ¿Quién le dijo eso? Mi abuela. Su abuela tiene razón. Anunciaron el autobús. Esperanza tomó la bolsa. Santiago le extendió el boleto y el papel con el número del rancho y un sobre que ella no había pedido, y que cuando lo miró, tenía dentro suficiente dinero para el camino y para los primeros días en San Isidro sin que el dinero fuera el problema. Protestó. No es... Ya sé que no es necesario, dijo Santiago, pero lo es. Esperanza lo miró. Había algo en ese hombre que no terminaba de entender completamente, pero que reconocía. No la generosidad exactamente, aunque eso también estaba. Algo más específico. La manera en que ayudaba sin necesitar que el que recibía la ayuda se sintiera en deuda. La manera en que hacía lo que había que hacer sin convertirlo en una transacción de ningún tipo. ¿Por qué hace esto?, dijo. Santiago pensó en la respuesta. Porque mi esposa murió hace 6 años y no hubo nadie que pudiera ayudarla en el camino cuando el accidente pasó. Lo dijo sin drama, como un dato.
Cada vez que puedo ayudar a alguien en un camino difícil, lo hago. Por si acaso el universo lleva la cuenta. Esperanza lo miró. Tomó el sobre. Gracias, señor Villanueva. Cuídese, Esperanza, y cuide a la niña. Lo haré. Subió al autobús. Santiago se quedó en la entrada de la central hasta que el autobús salió. El monte de la Sierra de Jalisco quedó atrás de las ventanas, mientras el autobús bajaba hacia la carretera principal. Esperanza miró el paisaje durante un rato largo, con esa atención específica de quien está mirando algo que fue importante sin saber todavía exactamente cómo va a seguir siendo importante. Luego puso las manos sobre el vientre. La niña se movió. Y Esperanza cerró los ojos y dejó que el movimiento del autobús la llevara hacia donde había que ir. La abuela Petra estaba en la puerta de su casa cuando el taxi de la central del pueblo dejó a Esperanza en la calle de enfrente. No porque la hubiera visto llegar, sino porque era de las personas que salen a la puerta cuando algo importante está por ocurrir, con esa intuición de las personas viejas que han vivido suficiente para que el cuerpo les avise antes de que la cabeza entienda. Esperanza bajó del taxi con la bolsa. Caminó los 20 metros que separaban la calle de la puerta de su abuela. Petra la miró venir, miró el vientre, miró la cara. Leyó en esa cara, con 82 años de leer caras, todo lo que necesitaba leer. No dijo nada. Abrió los brazos. Esperanza llegó a esos brazos y por primera vez desde el martes de octubre, desde el kilómetro 43 y el fuego en el monte y la camioneta de Santiago y el autobús y el camino largo, lloró. No con desesperación, con ese llanto de los que aguantaron todo lo que había que aguantar y que cuando por fin llegan a un lugar seguro, pueden soltar lo que no pudieron soltar antes, porque soltar en el camino no era una opción. Petra la sostuvo sin decir nada, porque a veces lo que más se necesita no son las palabras, sino los brazos de alguien que no te va a dejar caer. Estuvieron así el tiempo que hacía falta. Luego Petra se separó, le tomó la cara entre las manos, la miró de cerca. ¿Estás bien? Sí, abuela. ¿La niña está bien? Sí. Petra asintió. Entonces ya lo más difícil ya pasó. La tomó del brazo. Entra, tengo caldo. Luz nació el 12 de diciembre, 3 kilos 200, con los ojos oscuros de su madre y con esa expresión seria de los recién nacidos que todavía no han decidido si el mundo merece la pena. Petra la recibió con esas manos que habían traído al mundo a la mitad de San Isidro, con la misma calma y la misma precisión de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado sobre esas manos, aunque 82 años sí hubieran pasado sobre el resto. Esperanza la tuvo en brazos por primera vez con esa mezcla específica de agotamiento y de algo que no tiene nombre exacto, pero que es lo más parecido a la certeza absoluta que existe. La certeza de que lo que está en los brazos es lo más importante que ha ocurrido. Luz abrió los ojos, miró a su madre, y Esperanza pensó, con esa claridad de los momentos donde todo lo que pasó antes cobra sentido de repente, que el kilómetro 43 había sido el inicio de algo. No el inicio que ella hubiera elegido, pero el inicio que le tocó, y con ese inicio había hecho lo que su abuela le había enseñado que hacía una mujer que sabe hacer fuego. Lo usó para que la encontraran, para llegar a donde tenía que llegar, para iluminar lo que necesitaba luz. Llamó al rancho 3 días después. La voz de Santiago Villanueva tenía algo diferente cuando supo quién llamaba. No diferente en el sentido dramático. Diferente en el sentido de alguien que estaba esperando esa llamada, aunque no lo hubiera dicho. ¿Cómo están las dos? Bien las dos. Se llama Luz. Un silencio breve. Es un buen nombre. Mi abuela dice lo mismo. Su abuela tiene razón, como siempre, al parecer. Esperanza casi sonrió. Gracias, señor Villanueva, por parar.
Por el boleto, por todo. No hay de qué. Pausa. Si algún día pasa por Jalisco, dijo Santiago, el rancho La Esperanza sigue en el mismo lugar. Era una invitación que no se imponía, una puerta abierta sin presión de que nadie la cruzara, del tipo de invitación que solo se hace cuando es genuina. Lo sé, dijo Esperanza. Gracias. Colgaron. Esperanza se quedó con el teléfono en la mano y miró a Luz, que dormía con esa concentración absoluta de los recién nacidos para quienes dormir es el trabajo más importante del mundo. Pensó en el monte de noviembre, en el humo que subió derecho entre los pinos, en la camioneta que se detuvo. Pensó en que el humo lo había hecho ella, que la camioneta se había detenido porque alguien había visto el humo, y que el humo lo había hecho ella. Eso era lo que importaba recordar. No que alguien la había encontrado, sino que ella había hecho el fuego para que la encontraran. Porque una mujer que sabe hacer fuego nunca está completamente perdida, y Luz era la prueba de eso. Fin.